Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperando que se encuentre bien con la bendición del Señor Jesucristo. Saludo a todos. Quiero hablar de este tema el día de hoy, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. La cita se encuentra en el libro de Lucas, gloria a Dios, en el capítulo 5, versículo 17. Quiero hablar acerca de Jesús sana a un hombre paralítico. Dice así la palabra de Dios. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, estos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en el mismo Señor Jesucristo. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros, al ver la fe de ellos, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree este que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo entonces, les preguntó: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o ponte en pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos los hombres, se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos, quedaron pasmados y alabaron a Dios, exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Es verdad entonces que el Señor Jesucristo es un Dios sanador, un Dios que provee, un Dios que da victoria. ¿Cuántas veces quizás una persona ha estado enferma y el Señor es el que ha sanado? El Señor es el que ha obrado en ese momento, gloria a Dios. Así también pasaba con este hombre. Había una gran necesidad en este hombre de querer conocer a Jesús, porque había oído también de que había un hombre que sanaba enfermos, curaba en toda clase de enfermedades, daba vida, ¿no es cierto? Es acerca del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor estaba enseñando, cierto día, ¿no es cierto? Jesús estaba enseñando a algunos fariseos que estaban ahí y maestros de la ley, que eran muy religiosos, estaban ellos. Ellos estaban apegados a la ley, apegados a los mandamientos de Dios. Y ellos estaban sentados escuchando, ¿no es cierto?, a Jesús. Entonces, estos hombres habían llegado, al parecer, como dice la Escritura, habían llegado de todas las aldeas. Estaba Galilea, estaba Judea y también de mismo Jerusalén, que era Jerusalén era la capital. Y el poder sanador del Señor Jesucristo estaba ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús es el que trae ese poder sanador que emana de Él mismo. Nuestro Señor Jesús es el sanador. Entonces, unos hombres, como dice la Escritura, llegaron cargando a un paralítico. Y no vamos a tener un poquito, un paralítico, usted puede ver o quizás ha conocido una persona que tiene una incompleta movilidad de su cuerpo, ¿cierto? Un paralítico no puede mover sus piernas, no puede caminar, no puede andar, no puede hacer su vida diaria. Es sumamente difícil tener esta condición, ¿no es cierto? Esta enfermedad, ya sea porque tuvo un accidente, ya sea porque fue de nacimiento. Pero aquí dice la palabra del Señor que trajeron a este paralítico, no podía él llegar a Jesús, tenían que traerlo, tenían que llevarlo. Quizás
le habrá pedido algún favor a aquellos hombres que lo llevaran, quizá eran sus familiares, no lo dice la Escritura, pero para poder entender un poquito, llevaron cargando entonces al paralítico en una camilla. Entonces trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús. Cuando dice la Biblia que trataron, es porque quizás había mucha gente, no lograban entrar y llevar la camilla. ¿Por qué? Porque requiere el espacio suficiente para poder entonces entrar, pero había mucha gente sentada escuchando la palabra de Dios, escuchando al mismo Señor Jesucristo, que Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, dice que el versículo 19, dice, pero no pudieron acercarse a Él debido a la multitud. Entonces dice que subieron al techo. Mire la insistencia, mire la persistencia que ellos tuvieron en ese momento. Ellos se subieron al techo. Subirse al techo es una cosa, yo no tengo movilidad. Así el paralítico no lo tenía, ¿no es cierto? Así, no tengo la movilidad para subirme. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego allá? ¿Me pueden llevar allá, por favor? Para subirme al techo, porque yo quiero, sí o sí, quiero conocer a Jesús. Quiero ver a Jesús, quiero que me sane Jesús. Entonces lo llevaron, lo cargaron, los hombres quizás se esforzaron, estaban con el peligro de que se cayera de la camilla porque subirlo al techo no era fácil, difícil, se les podía caer y iba a ser tremendo después. Entonces lo llevaron, lo cargaron, ¿no es cierto? Lo subieron al techo y quitaron algunas tejas. Imagínense, ya estaba el techo, estaban las tejas puestas, pero los hombres quitaron las tejas, se dieron el tiempo, que sé cuánto tiempo se habrán demorado en sacar las tejas una por una, hasta abrir un espacio para que pudiera entrar entonces este paralítico. La insistencia entonces fue permanente en este hombre porque quería conocer a Jesús. Y aquí podemos sacar una bonita reflexión en el nombre de Jesús acerca de la persistencia, de querer buscar a Jesús hasta encontrarlo. Había una necesidad en el paralítico. Él quería conocer a Jesús. Entonces la única manera era de gestionar, de ver la forma. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero saber quién es Él. Así también tú puedes hacer lo mismo. Podemos todos juntos hacer lo mismo. Buscar a Jesucristo. Ver la forma de cómo llego allá. ¿Cómo entro? Quiero conocer a Jesucristo. Entonces, como dice la Escritura, al ver, dice, pero cuando subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud. Y la multitud, me imagino que debe haber quedado asombrada también porque a la insistencia también de los mismos hombres que estaban bajando a este paralítico de esta camilla, ¿cuál iba a ser la reacción de Jesús? Quizá también iban a ver ellos. ¿Cuál iba a ser la reacción? Dice, versículo 20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre. O sea, Jesús vio la fe que ellos tenían. Jesús conoció la fe que había en cada uno de los hombres y también del mismo paralítico que iba a ser beneficiado. Porque al llegar a Jesús, algo tiene que suceder. Cuando nos acercamos a Jesús, algo sucede. Algo cambia, algo tiene que cambiar. Entonces, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, joven, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. El paralítico venía a que Jesús lo sanara. Pero Jesús, la primera respuesta que él dio, tus pecados te son perdonados. El único capaz de perdonar pecados es Dios. Entonces, los fariseos que sí sabían esto, que conocían, y los maestros de la ley, que también ellos conocían, ¿no es cierto?, de la ley religiosa, decían dentro de sí, ¿quién se cree este? Al escuchar y pronunciar esas palabras que Jesús dice, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es? Entonces dijeron, es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no sabían, lo que los fariseos no sabían, era que Jesús
era el mismo Dios manifestado en carne. Él sí tiene el derecho de perdonar. Él sí tiene la autoridad de perdonarte a ti y a mí. Gloria a Jesucristo. Solo Jesús, Él puede perdonar esos pecados. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando pasó y sucedió esto, solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús supo lo que pensaban. Pero ¿cómo lo sabía? ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en sus corazones, sabía lo que había ahí en sus pensamientos. Aleluya. Como hombre no lo sabía, pero como el mismo Dios sí sabía lo que ellos pensaban, sabía lo que conocía cada corazón. Jesús es así. Él nos conoce, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que somos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces en ese momento Jesús sabía lo que ellos pensaban y les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Quizá muchas veces usted cuestiona muchas cosas en su corazón. Esto no debería ser así, esto de acá no debería ser allá, ¿por qué pasa esto acá? A veces se cuestiona. Hermano, amigo, no cuestionemos jamás a Dios. Dios sabe lo que Él hace y cómo lo hace. Entonces, el versículo 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte en pie y camina? Gloria a Dios. Solamente Jesucristo puede decir de tal forma. Aleluya. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, Él tiene la soberanía de poder hacer lo que Él quiere hacer. En ese momento el Señor iba a dar una lección. El Señor iba también, aleluya, a enseñar a la multitud, a sus propios discípulos, y un milagro iba a suceder. Así dice que le demostraré que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, a Jesús, ¿no es cierto?, como hombre, tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, Jesús miró al paralítico, lo miró, quizás fueron directamente a los ojos, ahí lo miró. Está ahí, en el suelo, en la camilla, no puede moverse. Lo miró y le dijo, ponte en pie, levántate, ponte en pie, no te quedes en el suelo. Si te has caído, no te quedes en el suelo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así le dijo. Esto sucedió no después de un mes, 2 meses, no, al instante. Cuando uno se encuentra con Él, aleluya, algo debe pasar, esto debe ser al instante. Algo debe impactar nuestro corazón cuando nos encontramos y estamos frente a Jesús. Algo pasa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Lo que más me encanta de esa parte. Se levantó, gloria a Dios, empezó a adorar a Dios, a exaltar a Dios y se fue y obedeció lo que Jesús le dijo. Entonces todo el asombro, toda la gente asombrada de lo que había sucedido ahí, de ese milagro, todos quedaron pasmados, todos quedaron ahí como congelados mirando el milagro de lo que había pasado. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron en silencio? ¿Se quedaron callados? No, alababan a Dios, exclamando, diciendo, hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Has visto cosas maravillosas? Te invito en el nombre de Jesús, aleluya, a conocerlo a Él. Y vas a empezar a ver cosas maravillosas que solamente Él puede dar. Que el Señor Jesús te bendiga, que sea de mucha bendición para tu vida. Bendiciones.